Entramos en la 181 jornada de capacitación ministerial y vamos a ver lo que les había prometido, el caso de Judas, desleal y traidor, y sus características. Quiero decirte que la deslealtad es un paso en el proceso para la traición. Y por supuesto, si se sigue cultivando la deslealtad, la traición está cerca. Y Judas cultivó ese proceso muy bien, abonando la deslealtad de todas las maneras posibles, como te vas a dar cuenta en los textos bíblicos que vamos a compartir. Es parte de un proceso. Las cosas no suceden repentinamente. Nosotros tenemos que aprender con todos estos conceptos y textos bíblicos y principios que estamos considerando en estas capacitaciones, que vamos dándonos cuenta de dónde están las personas en ese proceso, o vamos aprendiendo a descubrir las personas en ese proceso. Así que no tomes a menos nada, porque esto nos tiene que hablar a todos de manera muy particular. Entonces, en primer lugar, Judas sufría de incredulidad. Dice el Juan capítulo 6, versículo 64, pero hay algunos de ustedes que no creen, dice Jesús, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. O sea, la incredulidad es no creer. Y te vas a dar cuenta enseguida, personas incrédulas son personas negativas, personas que están siempre viendo lo peor, como que es un fracaso fatal la vida, es una penuria, es como que todo está perdido, es como que ya no hay salvación, no hay ninguna posibilidad de cambio. Bueno, todo eso es incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios nos invita a creer en Él, y que en Él los imposibles se tornan posibles. Por eso vos ya tenés aquí una señal, que si esa señal de incredulidad se sigue cultivando, va a terminar en una deslealtad y por supuesto en una traición. En primer lugar, a Dios, y la infidelidad es con Dios. Aquí Judas demuestra que no creía tanto, y por supuesto Jesús lo conocía, se daba cuenta quién era quién. Y a veces nosotros nos damos cuenta de personas incrédulas, que son gente que no cree. Y te doy otra característica más, porque ¿de dónde saco yo estos principios? De la Biblia, obviamente. El principio fundamental de la fe, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, habla de estas características de la fe, que no las podés ignorar, y son convicción, seguridad de las cosas que esperás. Por eso cuando vos ves una persona que no tiene seguridad, que no tiene convicción, vos ves a una persona que no cree, y por lo tanto es una persona que sufre de incredulidad. Y la incredulidad te condena, porque no te olvides que por creer en Jesucristo nosotros vamos al cielo. Ahora, si no creemos en quien Dios ha enviado, bueno, nos condenamos. Por eso hay personas que pueden tener un doble mensaje y pueden estar a nuestro alrededor, y nosotros a lo mejor lo tomamos a menos. Bueno, le falta madurez, le falta creer. Porque cuando las personas creen, no dudan, y cuando creen, viven en base a su creencia. Judas no creía, obviamente, porque Jesús aquí ya lo está denunciando y está demostrando que él sufría de esta incredulidad. La segunda característica que tenía Judas era impureza. En Juan capítulo 13, versículo 11, porque Jesús sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Y aquí Jesús estaba refiriendo a la pureza que era propio del judaísmo. Todavía no se hablaba de la pureza que viene de haber sido limpio con la sangre de Jesús, porque Jesús todavía no había sido desangrado en la cruz. Por lo tanto, había una limpieza de impurezas del judaísmo que consistía en lavamientos y consistía en el bautismo. Por supuesto, era todo un ritual judío, y aquí Jesús está haciendo alusión a que esas personas no estaban limpias, es decir, no habían sido limpios de sus pecados, de sus iniquidades y de todas las cosas feas. Y puede ser que también
Judas estaba sufriendo de esta impureza que terminó condenándolo. Y nosotros tenemos que ser permanentemente monitoreados por nosotros mismos para no dar culto a la impureza. Y vos sabés a qué me refiero. Cosas pecaminosas que a veces están tapadas, encubiertas, solapadas, y que solo vos, Dios y tu conciencia conocen. Y por supuesto, si te descubren, te va a avergonzar, obviamente, pero Dios ya te estás juzgando por eso, y si estás en pecado y no te has arrepentido debidamente de tus pecados, el pecado te condena, el pecado te hace muerto espiritualmente para con Dios. Por eso Judas estaba sufriendo de impurezas, él no era limpio, y nosotros tenemos que entender esto también, que si nosotros no nos limpiamos con la sangre de Jesús, no le pedimos perdón a Dios por los pecados cometidos y vivimos una vida sin ningún tipo de arrepentimiento, vamos a estar condenados también a vivir miserablemente. Por eso hay personas que no se arrepienten de sus pecados. Tienen la mente tan entenebrecida y su conciencia tan cegada que no creen que han hecho daño ni creen que han ofendido a Dios. Y Judas era uno de ellos. Seguramente hacía cosas y todavía no era limpio, es decir, que no se había arrepentido, no se había retractado, no había hecho cosas para cambiar su forma de vivir impura para hacerla pura. Y nosotros que estamos en el camino de Cristo tenemos que revisar eso también, todo el tiempo, porque si Dios no nos puede usar, esto es como, tengo un control remoto para la televisión que no funcionaba. Me lo puse a revisar y dije, se le acabaron las pilas. Bueno, cuando lo abro, estaban todas las pilas sucias, tenían como una grasa que había hecho, por supuesto, impedía la comunicación, impedía la conexión, impedía que hubiese contacto. Y ese pecado, esa impureza, nos va separando de Dios. No nos permite tener contacto con Dios, no nos permite estar ligados a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de Dios. Y aquí vemos a Jesús ya denunciándolo, porque sabía que Judas no era limpio, porque lo iba a entregar. Por eso tengamos cuidado, porque si estamos en un proceso, tenemos que revisar ese proceso y saber si estamos yendo muy bien en el proceso para no caer en la traición ni en la infidelidad, sino darle gloria a Dios con un arrepentimiento y con una pulcritud de espíritu de que nos hemos arrepentido y estamos al día con Dios. Por eso Judas pecaba y era una persona que estaba impura, cometía pecados, errores y no se arrepentía debidamente para ser perdonado, porque me imagino que no creía necesitarlo. Influencia demoníaca también sufrió Judas. Y bueno, esto quiero aclarar que podemos todos caer en esta forma de cosa inmunda. En Juan 13:2 dice, durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, el que lo iba a entregar, ¿quién puso todo lo malo, feo, inmundo en el corazón de Judas Iscariotes? El diablo. Y el diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él va a tratar de afectarnos a nosotros los creyentes. Lamentablemente algunos creyentes viven una vida como si estuviesen en el paraíso cuando todavía estamos en este mundo cruel, pecaminoso, depravado, corrupto, maligno y que está bajo el demonio, dice Juan, 1 de Juan 5:19. Disculpen si algún mundano se siente ofendido por lo que acabo de decir, pero es lo que la Biblia dice. Y muchos que no se dan cuenta están siendo afectados por Satanás. Y el maligno pone en el corazón de esas personas sentimientos inmundos, rechazos, broncas, odios, rencores y pensamientos que van haciendo mal olor. Y por supuesto eso es como que se cultiva, se acaricia, es como se coquetea con eso inmundo, en vez de decir, perdón Dios, me estoy equivocando,
o límpiame de este pensamiento maligno y de este sentimiento inmundo. Hay personas que no se dan cuenta de que están entrando en un camino que va a desembocar en un pozo cenagoso de desesperación. Por eso hay personas que dejan la influencia demoníaca prosperar en sus vidas. Y a veces las casas se llenan de maldiciones, se llenan de rencores, se llenan de violencia, se llenan de odio, se llenan de malas palabras, pero no se pone límites, no dice nadie, esto no puede seguir así. El maligno se está metiendo y no le estamos reprendiendo, le estamos dando lugar, le estamos abriendo las puertas. Y Judas le dio lugar a Satanás, y Satanás comenzó a sembrar en su corazón todo tipo de cosas inmundas y malignas. Y cuando pone en el corazón, quiero que entiendas bien, el corazón para el judío era el centro motor de las emociones y de todas las acciones que después salían de una persona. Por eso aquí cuando habla de corazón está hablando de la voluntad dispuesta de una persona a seguir los dictámenes de Satanás. Y cuando vos encontrás a una persona así, ya encontrás a una persona condenada, una persona que va a camino de maldición y muerte espiritual, como lo fue Judas, que sufrió todo tipo de maldiciones cuando después se arrepintió y tuvo remordimiento, pero ya era tarde para él porque la profecía se había cumplido en su vida. La influencia demoníaca es muy actual. Si vos sentís opresiones, si vos sentís que tu vida es una tristeza, es una amargura, es un aburrimiento, ya tendrías que estar clavando rodillas y arrepintiéndote de tus pecados, pero también reprendiendo a todo demonio de tu casa, de tu vecindario, de tu familia, para que la gloria de Dios y la gracia de Dios rebalsen allí. Pero si vos estás sintiendo esa influencia demoníaca que te quita las ganas de vivir, las ganas de orar, las fuerzas, el entusiasmo, el ánimo, y no haces nada al respecto, eso va a seguir incrementándose cada vez más hasta dominarte, atarte y hacer que vivas una vida sufriente al máximo. Aquí Judas estaba cavando su propia fosa y él no hacía nada para evitarlo. Era como que seguía gustando de esa forma inmunda de vivir equivocadamente. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado y que nos sirva de llamado de atención esto que estamos recibiendo hoy. Otra forma que tenía Judas era vicioso, era un vicioso. En Juan capítulo 12, del 4 al 6 dice, y dijo uno de sus discípulos, fíjense, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, robaba de la ofrenda, robaba de los diezmos, robaba el dinero que era de Dios, se lo tomaba para sí. Era un vicio que él tenía de siempre y no lo había rendido a los pies de Cristo, no lo había puesto para ser transformado. Y muchas personas viven con vicios que forman parte de su humana, vieja naturaleza y que ahora en el camino de Cristo, con la nueva naturaleza, no abandonan esos viejos vicios, vicios pecaminosos que tienen que ver con muchas cosas. Por ejemplo, el cigarrillo, el alcohol, la pornografía, el robo, el hecho de mentir, el hecho de insultar, el hecho de gritar y violentar a los que están a su alrededor y muchas otras cosas más. Son vicios, hábitos inmundos que han condicionado nuestra vida para vivir de una manera equivocada, pero no están haciendo nada para que eso sea cambiado. Y a veces mienten y fingen. Yo me acuerdo que una persona vino a nosotros, pero después de 17 años que nosotros sabíamos que fumaba, siempre le sentíamos el olor a pucho
después de 17 años vino a decirnos que había dejado el cigarrillo. Y lo contó con una alegría y dimos gloria a Dios todos. Pero él lo contó como si fuera una novedad para nosotros que fumaba. Cuando nosotros ya requete sabíamos que fumaba y no le podíamos decir nada porque era una persona que se ofendía de nada. Y por supuesto todavía no aceptaba que tenía que ser transformado. Pues no nos imaginamos a Cristo, a Jesús, emborrachándose, bebiendo para pagar las penas o fumando como un hábito que no puede dejar y que es imposible dejar. Y te lo digo por experiencia, porque yo tenía el hábito de la bebida y por la gracia y misericordia de Dios, no me preguntes cómo lo dejé, pero fue la misericordia y la gracia de Dios que lo permitieron. Y por supuesto, gracias a Dios por sus milagros, porque Él transforma nuestras vidas. Pero Judas no fue transformado. Él seguía con el hábito de robar, el hábito de especular, porque estaba enamorado de lo material y adoraba, en vez de a Dios, a Mamón. Y por supuesto aquí lo demuestra porque fingía diciendo esto podría ser bueno para los pobres y sin embargo lo que menos le importaba eran los pobres. Y por supuesto nosotros podemos ver muchos casos en nuestra realidad donde lo que menos le importa es los pobres, sin embargo el justificativo es para los pobres. Es el mismo caso de Judas, que lo único que hacían era robar y sacar y aprovecharse de la confianza que le habían dado. Y por supuesto que un día se iba a terminar esa confianza definitivamente para siempre. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús no lo desenmascaraba? ¿Por qué Jesús no lo buchoneaba, como dicen los jóvenes? ¿Por qué Jesús no lo confrontaba? Porque eso es lo que hubiera hecho yo. Y me imagino vos también. Sin embargo, aquí yo puedo ver la misericordia tan grande de Jesús, que Dios permita que nosotros también la podamos tener. Porque Él no condenó a Judas anticipadamente. Judas se condenó a sí mismo. Hasta el último minuto le dio la oportunidad de ser transformado, de arrepentirse, de reconocer sus pecados, de volverse a Dios y ser nueva criatura en Jesucristo. Dios nos ayude a nosotros a no caer como Judas, o no ser como Judas, o no juzgar como no lo hizo Jesús, para poder, por supuesto, ser transformados. Pero era un vicioso y no dejó de ser vicioso hasta el día de su muerte. Y es muy penoso esto. Era un falso discípulo. Judas era un falso discípulo. En Juan 18, del 2 al 3 dice, y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar. Era un lugar íntimo, un lugar donde tenían por costumbre ir Jesús con sus discípulos. Porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía y ministros de los pontífices y de los fariseos, se fue con la cúpula gubernamental de la ciudad de Jerusalén. Y de los fariseos vino allí con linternas y antorchas y con armas. Este fue el momento en que lo fue a apresar. Y también fue el momento en que le dio el beso a Jesús, el beso traicionero. Aquí Judas demuestra que era un falso discípulo. Ni siquiera el recuerdo de ese lugar donde habrán orado, cantado un montón de veces, le hizo estremecer el corazón para decir, te estás equivocando, ¿por qué seguís con esta decisión errada de traicionar a Jesús, de haberlo vendido por 30 monedas de plata? Y sin embargo siguió, porque ya tenía voluntad dispuesta para hacer lo que había determinado hacer, pero sin él saber que también estaba profetizado que hiciera. Y a mí me llama la atención porque Jorge Luis Borges, este famoso escritor argentino, escribe sobre Judas y nos dice todo lo contrario a lo que nosotros estamos escuchando ahora. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nos dice que por profecía ya Judas sabía el destino que le tocaba y que él iba a ser
el causante de la muerte de Jesús y que él iba a propiciar que Jesús fuese tomado preso y llevado a la cruz, y que él mismo había decidido, por la felicidad que tenía de ceder el lugar de Jesús para que Jesús fuese feliz cumpliendo su propósito redentor, él prefería aceptar el sufrimiento eterno de ser condenado. Miren qué cambio, todo distinto. Sin embargo, ¿cuál es el texto que rebate este concepto de Jorge Luis Borges? Que después Judas se arrepintió y lloró amargamente y tuvo gran remordimiento, y por ese remordimiento llegó a ahorcarse, se suicidó Judas. Y no es que estaba feliz y esa dicha de ver a Jesús cumpliendo su propósito redentor y teniendo el triunfo en la cruz, le era suficiente para sentirse compensado. Nada que ver. Por eso aquí Judas era un falso discípulo, alguien que ya estaba traicionando a Jesús. Y por supuesto era alguien traidor, ya había culminado la carrera de desleal y ya se había convertido en un traidor. Y la entrega de Jesús era su graduación y le daban el diploma. ¿Quién se lo daba? Satanás, de haber entregado a Jesús como un traidor para que sea muerto, y muerto de cruz. Era un menospreciador también Judas. Dios nos libre, por favor. En Juan capítulo 12, del 4 al 6, dice el texto: entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, recuerden que hay dos Judas. El apóstol Judas, que es el autor de la carta de Judas, que no es este Judas. Este fue condenado y muerto, y por supuesto a partir de allí el grupo apostólico se quedó con 11 en vez de 12. Este era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarle a Jesús. Fíjense, era uno de los 12, es decir, el grupo selecto de Jesús, el grupo de los 12 apóstoles. Él menospreció esa posición espiritual, él menospreció esa posición ministerial, él menospreció lo que Dios le había concedido de llegar a estar cara a cara con Jesús en las decisiones y en las enseñanzas y en las parábolas y en todo lo que estaba recibiendo junto a Jesús. Y yo entiendo que muchas personas son menospreciadoras también. ¿Por qué? Porque se les da un rol, se les da una función, se les da un liderazgo, se les da un ministerio y parece como que lo han ganado o que se lo merecen y que por eso, bueno, tenemos que dar gracias todos. Sin embargo, todo es por gracia y misericordia de Dios. Y nosotros, si estamos en una posición de eminencia, de liderazgo, es por pura gracia y misericordia de Dios. Y Dios podría reemplazarnos a nosotros por millones de personas. Sin embargo, eligió utilizarnos a nosotros, eligió escogernos a nosotros. Y eso, por supuesto, no tenemos que menospreciarlo nunca. Por eso hay personas que niegan el liderazgo, son indolentes en el liderazgo, es como que hay que rogarles para servir a Dios, y eso es triste. Y es un aspecto de menospreciar el ministerio que se nos ha concedido por pura gracia y misericordia de Dios. Por eso yo te quiero invitar a que no seas menospreciador de las cosas santas de Dios, que valores todo al máximo, porque si algo te da, la Biblia dice que nada podemos recibir si no nos es concedido por el cielo. Por eso nosotros todo lo que tenemos es por pura gracia y misericordia de Dios. Si algo somos, es por pura gracia y misericordia de Dios. Por eso no nos podemos jactar. Por eso dice que ninguna jactancia es buena. Por eso nadie se felicite diciendo qué capo que soy, o mirá cómo llegué, o mirá la posición que tengo. Más bien, incrementa tu temor a Dios para no desagradarlo.
porque todo se lo debemos a Él, todo absolutamente se lo debemos a Él. Y este Judas Iscariotes que llegó a esa posición, la menospreció completamente. A veces hay líderes que te dan el lugar, te invitan, te convocan, no menosprecies eso, porque da gracias a Dios, porque es un privilegio, es algo que no podés ignorar, porque viene de parte de Dios, y todo lo que se menosprecia, viniendo de parte de Dios, trae a la larga condenación. Así que Dios te permita ser un privilegiado cuando un líder te convoca, un líder te invita, un líder te está formando para que seas discípulo. Da gloria a Dios, porque eso tiene un futuro maravilloso si Dios está con vos y confirma todas las cosas. Y por último, Judas era un materialista. Judas dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Aquí vemos el Dios de Judas, era Mamón. El Dios de Judas era el dinero. Y hay personas que solamente todo lo miden por el dinero. Y por supuesto tienen como Dios el dinero. Cuando vos ves a una persona quejarse por dinero, tiene como Dios el dinero. Los que tenemos a Dios como Dios, dependemos de Dios. Y Dios te va a añadir lo que te haga falta y nunca te va a hacer faltar nada. Pero si vos sos una persona materialista, totalmente obsesionada por el dinero, por la paga, por el mucho tener y por la apariencia y por el hecho de ser una persona avara, bueno, ahí está tu Dios. Hay personas que están todo el tiempo especulando con el dinero. Un miembro de nuestra iglesia vino a mí y me dijo: pastor, ¿es correcto que yo diga cuánto gano cuando recibí el primer sueldo? Y yo dije: no, porque es algo personal. Y sí, pero todos me lo preguntan, y decirle es personal, y te tienen que respetar por tus principios. Al mismo tiempo, tengo otro caso de un miembro muy nuevito de nuestra iglesia que tuvo exactamente el mismo caso. Y él respondió: discúlpame, pero es un asunto mío. ¿Y qué pasa? Cuando vos das a conocer lo que ganás, eso genera especulación en tu entorno. Uy, mira, recién entró y todo lo que le pagan. Yo estoy hace un montón de tiempo y a mí no me pagan eso. Uy, mirá, qué estafadores, o cuánto le pagan, o cuánto mucho le pagan, o cuánto poco le pagan. Vos tenés que tener mucha prudencia. Y por supuesto, detrás del dinero está Satanás. Y principalmente para los que aman el mucho tener. Cuando vos amás en demasía tener mucho y querés realmente vanagloriarte de eso, y no tenés ni una pizca de amor por el prójimo, ni una pizca de misericordia por el prójimo, y tampoco honrás a Dios con tus bienes, bueno, ahí detrás está Satanás. Y por supuesto te va a fomentar el amor al dinero. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre el amor al dinero? Te va a perforar con muchos dolores. Y mirá que he visto a personas multimillonarias viviendo vidas miserables, pero nadando en oro, pero sufriendo la soledad, pero como perros malos, y no teniendo con quién compartir todo lo que tenían. Por eso tened cuidado, por favor. El bien principal es Cristo, y con Cristo nada más nos hace falta. Todo lo que viene de parte de Dios va a ser para disfrutarlo, pero también tiene que ver con su misericordia y su amor. Pero si vos sos una persona obsesionada por el dinero y el mucho tener, y competís y estás permanentemente especulando qué harán con el dinero, y mirá, si doy esto, no doy esto, Dios no necesita de tu dinero. Dios tiene de sobra lo que a nosotros nos falta, pero nosotros adoramos a Dios a través de nuestros bienes y de todo lo que podamos darle, porque Él es nuestro Dios y no Mamón, el Dios del materialismo. Por eso tengamos cuidado, iglesia, porque Judas tenía todo este tipo de características y fue traspasado por muchos dolores y terminó horriblemente mal. Mirá cómo terminó la sentencia. Mateo 26, 24. El Hijo del Hombre se va. Aquí está hablando ya de la partida. Está diciendo Jesucristo.
según está escrito de él. ¿Por qué? Porque era la profecía que anunciaba que él iba a morir. Pero, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Se está refiriendo a Judas. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué? Porque le espera sufrimiento, condenación, infierno. O sea, cuando uno ya llega a ese nivel de traición, de negar a Jesús, de entregar a Jesús, de abominar a Jesús, obviamente la vida ya es un calvario, es un sufrimiento atroz. Y mira cómo terminó Judas. Mateo 27, del 3 al 5. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús siendo inocente, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, le respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Es decir, tenía tanto peso de remordimiento en su conciencia que no soportó y por supuesto se suicidó. Y esto es lo que le espera a las personas, porque la carga de conciencia de ofender a Dios, de negar a Dios, de traicionar a Dios o de traicionar al prójimo o a gente inocente o a estafar a gente inocente o engañar a gente inocente y dejándola partida y sufriendo, es horrible, porque eso a la larga paga y pasa factura. Te lo digo por la experiencia de haber ministrado personas sufrientes de la peor manera en sus lechos de muertes, confesando pecados que tenían que ver con la estafa y con el engaño de personas que habían sido inocentes y que habían confiado en ellas y por supuesto fueron estafadas y de esa manera engañadas. Es triste, pero estas personas murieron obviamente arrepintiéndose en el último momento, pero sus vidas se convirtieron en terribles calvarios. ¿Por qué hay necesidad de eso? Cuando Dios nos enseña que nosotros tenemos que tener una vida honrosa, irreprochable para gloria de Dios y que Dios nos puede utilizar todo el tiempo revisando nuestra vida, nuestras acciones, y si encontramos pecados, fallas o errores que dañan al prójimo o que hacen sufrir al prójimo, inmediatamente estemos arrepintiéndonos para que Dios renueve su bendición y vengan para nosotros tiempos de refrigerio. Porque aquellos que no se arrepienten de sus pecados, sabiendo que están pecando, sabiendo que están engañando, sabiendo que están hiriendo, por supuesto van a sufrir, porque el pecado es como la lepra que va corroyendo y va tomando todo el cuerpo hasta gobernarlo todo. Y ahí se mete Satanás para destruir, robar y matar. Por eso vamos a orar para que no haya ningún desleal ni ningún traidor en la causa de Cristo, en su familia, en su iglesia, que todos podamos realmente estar atentos a esto. Pero aquí vemos características que nosotros no podemos ignorar, características muy claras que hoy podemos verlas tal vez a nuestro alrededor y que tenemos que ver si se corrigen. Si no se corrigen, obviamente todo sigue creciendo, todo sigue empeorando. Solo la misericordia, la gracia de Dios puede cortar definitivamente con el pecado y abrir el camino de la gracia para que una nueva vida comience a darse lugar en la familia y en el cuerpo de Cristo. Amén.